Muy queridos hermanos y hermanas, realmente nosotros, las cristianas y los cristianos, somos como una suerte de peregrinos que caminamos por la tierra, pero en espera de la culminación del reino de Dios. Y a lo largo de este peregrinaje queremos siempre ensalzar y exaltar el nombre del Señor Todopoderoso, el nombre del Dios vivo, personal, Rey del universo. Esa afirmación que dice el salmista, Jehová de los ejércitos. Bueno, una interpretación que hacemos del Señor Todopoderoso, de Dios del universo. Nosotros con certeza aguardamos el retorno de Jesucristo y el establecimiento pleno del reino de Dios en los cielos y en la tierra. Y mientras tanto, le damos culto a Dios, alabanza a Dios, le rendimos adoración en espíritu y en verdad, llevamos a cabo la misión de Jesucristo de proclamar su evangelio de gracia y de salvación, de liberación, de esperanza para todos los seres humanos. Y queremos afirmar con millones y millones de personas a lo largo de la tierra que suyo del Señor es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria por siempre, siempre, siempre. Amén. Aleluya. Señor, no venimos a ti solos, sino en la compañía de nuestras hermanas y hermanos. Nuestra felicidad se hace más grande cuando la compartimos. Compartimos nuestras preocupaciones y así se hacen más pequeñas. Nuestras penas y nuestras cargas se hacen más soportables cuando las compartimos. Que nunca seamos demasiado mezquinos para dar, ni demasiado orgullosos para recibir. Porque dando y recibiendo aprendemos a amar y a ser amados. Descubrimos el sentido de la vida, el misterio de la existencia, que descubrimos en ti. Lectura en el libro de Jeremías, capítulo 14, versículos del 1 al 2 y del 19 al 22. Palabra de Jehová que vino a Jeremías,
con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron triste en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Has aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvia? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 18. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Luca está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el carderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 18 y versos del 9 al 14. Jesús contó esta otra parábola para algunos que se consideraban a sí mismos justos y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era un publicano, un pecador. El fariseo, de pie, oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Son ladrones, malvados, adúlteros. Ni tampoco soy como este publicano, pecador. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy los diezmos de todo lo que gano. A cierta distancia, el publicano ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador.
Os digo que este publicano volvió a su casa perdonado por Dios, pero no el fariseo, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Amén. Amados hermanos y amadas hermanas, en la común fe que es en Jesucristo el Señor y el Salvador, el Hijo de Dios. Los textos de la Sagrada Escritura hoy realmente nos hablaban acerca de la oración y también de la intercesión. Podemos incluso ver que realmente hay que orar según la voluntad de Dios. Vamos a ver el texto ese por un momento, un instante, de Jeremías, porque es muy interesante. Y es que Dios le indica a Jeremías que no interceda por el pueblo, porque Dios ya ha determinado cuál es su voluntad de actuar con este pueblo. Ellos están en una situación de una sequía, creemos, materialmente en aquel tiempo, en aquel momento, grandísima. Problemas en los campos, problemas para el abastecimiento de agua en una tierra especialmente no pródiga en abundantes lluvias anuales, lo cual es una gran tragedia. Y parece ser que Jeremías tiene la intencionalidad de interceder por el pueblo para que cese esa sequía. Que esa sequía era una, acabamos de decir, material, pero realmente el trasfondo de la cuestión, lo que vemos es que hay una sequía espiritual de la relación de este pueblo con Dios. En lugar de amarlo, en lugar de vivir según su voluntad, se ha alejado completamente de ella. Es más, en esa situación anterior de maldad, de hechos realmente atroces que realizan, que ha producido esta sequía como consecuencia de la disciplina que Dios está ejerciendo sobre ellos, como una llamada de atención al arrepentimiento, como ellos ven que invocan simplemente para que Dios les solucione la sequía, pero sin entregarle realmente el alma y el corazón y la voluntad para andar en sus caminos, pues como Dios no les contesta, pues invocan a los ídolos. Y eso es lo que hacen. Si este Dios nuestro no nos responde con lluvias, pues hacemos una danza de la lluvia esperando que al final venga y les invocamos a los dioses paganos, ídolos, que nos ayuden, que nos echen una mano. Vaya tela. Por eso es que, como no iban a orar según la voluntad de Dios, Dios le dice a Jeremías que no interceda por ellos. No es el momento de interceder por ellos. Después vendrá la intercesión, después vendrá el momento del retorno del exilio de Babilonia, después vendrá otra vez la restauración del pueblo, volverán a hacer un templo y harán adoración a Dios. Qué pena que al final como pueblo no acogen al Mesías, sino solo hombres y mujeres de entre el pueblo acogen a Jesús de Nazaret, el Mesías, el Señor, el Salvador. El apóstol Pablo es una persona que ora muchas veces según la voluntad de Dios. Y Dios responde, Dios actúa con su gracia, con su misericordia, con su bondad, con su socorro, con su poder, sosteniendo al apóstol en todas situaciones y en momentos realmente dramáticos y difíciles en su vida. Sea en medio de naufragios, sea en medio de camino de bandidos, de ladrones o en otras circunstancias, la providencia de Dios se ha manifestado en la vida del apóstol a lo largo de años y años y años y años. E incluso ahora, esta providencia divina de su presencia se manifiesta en la vida del apóstol, cuando a veces por un momento ya él siente cercana la partida de aquí, el momento de su marcha, realmente hace memoria de que el Señor ha estado con él y también hace memoria de algunos amigos y compañeros que estuvieron con él siempre de manera leal y fiel, como antítesis de otros
que le dejaron de lado, le abandonaron y que incluso le confrontaron y se convirtieron en enemigos suyos. Pero ahí alaba y reconoce verdaderamente la trascendencia e importancia que habían tenido en su vida personas como Lucas, como Marcos, como el mismo Timoteo, como Tíquico y como tantas otras mujeres y hombres que le acompañaron en su tarea apostólica. Pero digo que Pablo muchas veces en sus oraciones había sido escuchado orando según la voluntad de Dios, pero también es cierto que en algún momento cuando él oraba sin discernir la voluntad de Dios, pero llevado por una necesidad acuciante, legítima, noble, él planteaba su necesidad de manera íntegra y honesta delante de Dios. Creo que de todas y de todos nosotros es conocido el pasaje cuando él, hablando acerca de la oración y de sus problemas, le ha orado, le ha pedido la intervención a Dios ante su problema que tiene de manera física. Posiblemente este aguijón, dice, en la carne, que se lo quite, y Dios le ha contestado: bástate mi gracia. Esa es la voluntad de Dios, mi gracia en esta situación que tú tienes, y no simplemente la eliminación del problema. Dios le contesta según su voluntad y no responde al deseo honesto del apóstol según él esperaba. Y el Evangelio también nos ha mostrado hoy una manera correcta de orar según la voluntad de Dios, a la par que también nos ha mostrado una manera incorrecta de orar, de hablar, de dialogar con Dios, de argumentar el derecho que algunos consideran tener a una intervención favorable de Dios en sus vidas. Y ahí Jesús ha mostrado la enseñanza poniendo de ejemplo, un ejemplo a una persona, en este caso un hombre que era un fariseo. Estamos en una situación religiosa de Israel. Jesús pone de ejemplo a un fariseo. Y este fariseo es el ejemplo de cómo no se debe de orar, haciendo una argumentación de los méritos propios o una manifestación del derecho que se tiene a la intervención de Dios. El fariseo ha mencionado dos cosas, dos argumentos para reforzar su pretensión de bendición divina. Dice que ora ayunando, ayuna 2 veces a la semana y da los diezmos, la 10ª parte de todo lo que gana. Y este cumplimiento legalista, él cree que le acredita, le refuerza para encontrar la bondad, la misericordia, la justicia, la gracia de Dios, y que Dios todavía le conceda mucho más de lo que él hace. Esta es realmente una oración, en palabras de Jesús, fuera de la voluntad de Dios. Aparentemente diríamos que está orando y hablando con Dios, pero en el fondo a mí me parece que solamente está orando a sí mismo. Manifiesta su superioridad religiosa en comparación con el que está detrás, que es un pecador, es un publicano. Claramente, por definición, los publicanos, unos pecadores, hasta tal punto que era sinónimo. Publicano, pecador. No es tan perverso como este, un extorsionador, uno que coacciona como este, un avaricioso como este. Yo soy noble, yo soy muy religioso. A mí me tienes que tener en cuenta mis méritos. No soy como este. Es un supremacismo religioso. Hay muchas formas realmente de supremacismo, que están fuera de la voluntad de Dios. Todo supremacismo está fuera de la voluntad de Dios. Compararse con los demás. Porque siempre
es fácil encontrar a alguien más perverso que nosotros. Pero es que no es este el elemento de comparación o de confrontación. ¿Por qué no se compara el fariseo con Dios? Santo, 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 como exclama Isaías. Y ante esa santidad divina se ve él, el profeta Isaías, tremendamente indigno. Este fariseo no se ve indigno delante de Dios. No, ¿qué va? Porque no se confronta con Dios. Entonces se confronta con el perverso, con el pecador, con el enfermo, porque él es el sano. Y entonces así se justifica. Supremacismo. Todos los supremacismos, acabo de decir, son malos. Sean supremacismos étnicos, religiosos, nacionales, de raza, incluso supremacismos de género, el patriarcado, los hombres como superiores a las mujeres, los blancos superiores a los negros, los ricos superiores a los pobres, supremacismos, los arios de la tierra, los arios religiosos, los puros de la religión, comparándose con los impuros de la tierra, con los impuros del pecado. Y Jesús les dice que allá al fondo, allí, este hombre que ya hemos citado, un publicano, un pecador. Pecador que tiene la cabeza, la vista agachada, porque ni se atreve a alzar la vista. Los fariseos alzaban la vista hacia el cielo como invocando al Dios del cielo. Él ni se atreve a alzar la vista. Pero es un hombre que dice, dándose unos golpes en el pecho, señalándose a sí mismo, Señor, ten piedad de mí, porque soy un pecador. ¿Quién fue escuchado? ¿Quién oró correctamente, acertadamente? ¿Quién oró de la manera que a Dios le agrada? Este pecador que imploraba la bondad, la gracia, la misericordia de Dios. Jesús dice que fue escuchado y que volvió a su casa bendecido, perdonado, justificado. No así el fariseo. Él pudo volver lleno de vanidad, lleno de soberbia, pero su oración no había pasado del techo donde fue emitida. Eso sí, a él le llegó y se encontró satisfecho de sí mismo, pues que con esa satisfacción viviera. Pero nosotros tengamos siempre la actitud del pecador delante de Dios en nuestra oración, porque nos debemos de confrontar a lo largo de la vida con Dios, con nuestro Maestro Jesucristo, no con los demás. Que Él nos bendiga. Amén. Creemos en un Dios que acompaña y ama a la Iglesia solidaria, que construye lazos de amor, que abraza nuestros pasiones y que extiende su mano al corazón para dar a recibir perdón. Creemos en un Dios que acepta con agrado a una comunidad llena de imperfectos, de diferentes, buscando las huellas de su Señor, que alaba y bendice su nombre y se alegra de escuchar del amor de Dios. Creemos en un Dios que reúne a su pueblo, nos regala palabra de vida, pone su mano sobre nosotros, nos restaura e indica los caminos por donde andar. Creemos en Dios que acompaña sus sueños, que confía en que nosotros nos haremos realidad. Construyendo el reino de los cielos en la tierra, resignificando las palabras compromiso, compartir, perdón, vida plena, amor. En este Dios restaurador de vidas enfermas, por angustias y tribulación, creemos y confiamos con todas nuestras fuerzas. Amén. Sueño que algún día los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llanos, y la gloria de Dios será revelada, y se unirá todo el género humano. Esta es nuestra esperanza. Con esta fe podremos esculpir de las montañas
de la desesperanza una piedra de esperanza. Con esta fe podremos transformar el sonido discordante de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe podremos trabajar juntos, orar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres. Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro. Libres al fin, gracias a Dios omnipotente. Somos libres al fin. Martín Luther King. Palabras finales del discurso, 28 de agosto de 1963. Hermanos y hermanas, permaneced en la fe. Oremos sin cesar, con una actitud que le agrade a Dios y que sea siempre según su voluntad. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros hoy y siempre, siempre. Vivid en gozo, vivid en amor, vivid en paz.